masón, quien está bueno, él es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y desde 2009 trabaja como profesor en Leipzig. No voy a decir el nombre del instituto, de la universidad, porque está un poco complicado. Este, pero bueno, espero que Víctor nos cuente un poco y su práctica artística se orienta a la experimentación y cuestionamiento de los límites de la percepción mediante el uso de la luz y el sonido. Desde 2015 participa en Terra Australis Group Research. Eh, es que entre vasco y alemán e inglés, porque bueno, ya nos contarás si sos de País Vasco. Ujú, o si hiciste tus estudios. Y nada, les agradezco a quienes están acompañándonos acá desde el Zoom y también a quienes nos siguen desde las páginas de Facebook de ambos centros culturales. Quedan con Víctor y también con Karim, quien va a acompañarles en todo el conversatorio. Yo estaré retirándome en estos momentos para otro compromiso, así que quedan en buenas manos, Víctor. Muchas gracias y adelante. Perdón, Muchísimas Víctor, gracias. nada más una cosita, Dime. que siempre preguntamos a los expositores, ¿preferís que hacer tu presentación de seguido y que al final hayan preguntas, intervenciones, o puede la gente levantar la mano y hacerlo más interactivo? ¿Cómo preferís vos? Vos mandás. Yo daría la opción a la audiencia que como los participantes, las participantes quieran, si me quieren interrumpir, he estado divagando en cómo llevar la presentación. He podido seguir otras de las charlas, entonces sé que algunas sí que han sido al final. Si queréis ahí intervenir, yo estaría más que feliz de intentar parar porque hay algunos conceptos que quizás sí que necesiten un poco más de tiempo y si no, también al final. Muy bien, entonces nada más levantando la mano y cerrando micrófonos mientras no estamos interviniendo para no generar ahí ruido, ¿ok? Listo, ahora sí, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Esteban, Karim, por la invitación a los centros culturales. También es un placer poder formar parte de este ciclo. Quizá un poco por completar la presentación, si yo vengo de Cantabria, del norte de España, he crecido en Cantabria, luego he tenido mis estudios de litografía y grabado en el País Vasco y sí, desde 2000, al final de 2007 llevo en Alemania, en Leipzig, dirigiendo el departamento de experimentación audiovisual de la universidad. Y durante ese proceso, quizá por centrar un poco la escucha o la presentación, mi interés parte de la percepción, de la escucha expandida y de cómo podemos escuchar mediante dispositivos tecnológicos eh, otras frecuencias. Nuestro límite de percepción es bien reducido, tanto a nivel visual como a nivel auditivo. Entonces, a través de esa mediación tecnológica, a través de esos dispositivos, en este caso de Open Hardware, porque trabajo con licencias libres, trabajo con software libre y defiendo la libre difusión del conocimiento, he ido desarrollando una serie de herramientas que nos permiten escuchar, que nos permiten ver, que nos permiten sentir otras frecuencias que trascienden esos niveles de percepción. La charla va relacionado sobre presencia y entorno, percepción, refracción, absorción y transmisión. Son esos conceptos que llevo desarrollando. En un primer momento me interesó muchísimo la radio como medio. Desde pequeñito empecé gracias a gente que me ha brindado tiempo y conocimiento, empecé a desarrollar receptores en un primer momento de frecuencia de onda larga, de onda corta, para poder escuchar otras cosas que trascendían ese pequeño lugar de donde vengo. Con el paso del tiempo, quizás se me ocurrió la primera pregunta del qué pasa al transmitir. La primera respuesta que tuve de quien me enseñó es decir, no, un transmisor es muchísimo más sencillo que un receptor. Un transmisor solo grita en una frecuencia, un receptor tiene que discernir entre señal y ruido, y cuando disciernes entre señal y ruido y amplificas la señal y prescindes del ruido, es mucho más sofisticado. Quizá para todas nosotras, todos nosotros, un receptor es lo que estamos acostumbrados a tener, un transmisor a veces es un fetiche de poder transmitir y poder llegar más lejos con la voz.
En ese momento, al llegar al País Vasco, fue interesante, por llamarlo de una forma, cómo las universidades, ¿no? Pues desde ese momento de la dictadura de Franco, decide ponerlas, en el caso de Leioa, a 21 kilómetros del centro, a 21 kilómetros para poder de esa forma controlar esas revueltas estudiantiles. Era un momento, pues, finales de los 90, pasando ese terrorismo de ETA, ese momento creativo del punk, ese generaciones perdidas por la heroína, en el que había una gran libertad de poder hacer manifestaciones, de poder hacer propuestas siempre bajo ese umbral o ese paraguas del arte, poder hacer diferentes acciones en el espacio público y con la excusa de ser estudiantes de Bellas Artes, pues ahí ibas de repente ahí navegando. En aquel momento mi interés fue el generar una radio comunitaria, una radio que básicamente esos 21 kilómetros los unía desde la universidad hasta el centro y en esa serie de transmisores, en esa serie de red casi micelar, empezamos a generar, yo por un lado los dispositivos, por otro lado el medio y por otro lado los contenidos. Eso me abrió las puertas y la escucha a diferentes frecuencias, a diferentes entornos, a diferentes voces que venían desde ritmos bien locos para en aquel momento, para mí, para mi percepción de Senegal, del Congo, esas otras formas de escucha, esos otros programas y esa parte comunal, sobre todo, que es la que voy a tratar de abrir aquí a la forma de crear y en la forma de aprender los unos de los otros. En aquel momento, para mí, el sonido era un medio de expresión. Yo he estudiado litografía y grabado, entonces me interesaba sobre todo el imprimir memorias sobre materiales, en ese caso sobre piedra o sobre cobre. Con el paso de los años he ido llevando el cobre para tener una serie de dispositivos electrónicos, para hacer los amplificadores, para generar extra ruido. Entonces, al empezar a trabajar con las grabadoras, básicamente la electrónica replica cómo escuchamos, cómo vemos, y esas grabadoras, digamos, tienen un rango de audición que básicamente es una mímesis de cómo escuchamos. Entonces los micrófonos graban desde una frecuencia hasta otra, depende del micrófono que estés utilizando, pero en aquel momento para mí fue interesante el empezar a entender otras escuchas, qué es lo que sucedía cuando la escucha se hace física, cómo podemos escuchar desde el cuerpo, cómo podemos amplificar otro tipo de señales. Al empezar con la radio, de la radio a esa idea de radio natural, al VLF o el bajas frecuencias, al poder escuchar cómo suenan todas esas redes que empezaban a crecer, desde el Wi-Fi, Bluetooth, GPS, qué es lo que sucedía con el radar, con el sonar y todas esas frecuencias fue lo que me empezó a llevar a otros puntos, ¿no? Que quizás son más conceptuales y lo que me gustaría empezar a abordar aquí. Por un lugar era cómo oímos, ¿no? Cómo es esa parte de la audición, cómo nuestro pabellón auditivo ha evolucionado y nos ha permitido escuchar en 360 grados durante 24 horas al día, estemos dormidos, estemos despiertos, y justamente ese momento o esa capacidad de percibir esos sonidos, ¿no? Que puedes tener la habilidad o quizá no tener la habilidad o tener una habilidad disminuida, cómo aprendíamos a oír, cómo es esa forma de oír primaria, continua, fisiológica, y cómo esa forma de oír nos llevaba ya a la escucha, ¿no? Cómo nuestro oído oye y nuestro cerebro escucha. Cómo es esa parte de psicoacústica, cómo es esa parte de juicios, prejuicios, sentimientos frente a voces, frente a discursos, frente a sonidos o músicas que nos cautivan y también a la vez esos otros sonidos, esas otras voces que nos bloquean o que bloqueamos. Entonces, ese sentido de la escucha, que es una escucha consciente, que es una escucha que también requiere una habilidad, que es secundaria, que es temporal, que conlleva una empatía, me llevó a empezar a generar dispositivos que permitían generar esa otra escucha expandida. Esa idea de saber qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que hay más allá?
qué es lo que sucede, ¿no? No tanto, digamos, como en este cuadro que podemos ver, ¿no? Esa idea del espía o del el voyerismo, pero auditivo, ¿no? El saber de repente qué es lo que está sucediendo al otro lado, sino justamente qué es lo que está sucediendo en nuestros rangos de la percepción, en otros umbrales. Esa forma de decir, oye, ¿qué pasaría si en lugar del micrófono tengo un dispositivo que tiene una memoria, tengo un dispositivo que cuando grabo una serie de frecuencias, qué es lo que pasa si intercambio y qué es lo que pasaría si conectara otro sensor como en el caso de la antena, ¿no? Que está radiando, una antena radia, pero también recibe. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si en lugar de una antena convencional, por ejemplo, pondría un clip el que utilizamos para las hojas? ¿O qué es lo que sucedería a otros niveles conscientes o inconscientes de la escucha? Estas estrategias, estos formatos que está basado en las artes, porque como bien decía al principio, y aunque me fascina mucho la ciencia y mucho de lo que leo son papers científicos para poder acceder a este conocimiento, me he ido llevando a lugares quizá insólitos, más allá de por el fetichismo del lugar. Esta es una foto en la Antártida. Con el Aquiles 21, con la Armada chilena, yendo a 9 bases de la Antártida. ¿Cómo sonaría, digamos, esa diferencia entre la parte más antrópica, en esa parte más humana, de esa parte geogénica? Cómo los humanos generamos una serie de frecuencias, generamos una serie de dispositivos que están radiando y están irradiando constantemente y están generando, quizá como decía el otro día Teresa, ahí ese hum, esos 50 o 60 Hz constantes, ¿no? Esa gran vibración a otras frecuencias de radio, a otras frecuencias más figurativas, a esa voz, y cómo somos capaces de incluso en lugares remotos contaminar tanto la parte que podemos ver como la parte que no podemos ver, como la parte que está encima, digamos, de ese horizonte, de esa percepción que tenemos, como lo que sucede incluso bajo del agua. Entonces, en este momento para mí fue interesante podernos acercar junto a Nicolás Spencer del grupo Terra Ignota. Empezamos a imaginarnos qué es lo que sucedería si llegáramos a lugares insólitos, ¿no? Si llegáramos a lugares remotos y empezáramos a poner estos dispositivos de memoria, estos dispositivos de escucha que permitieran grabar otras frecuencias, digamos, geogénicas y poder tener esos ecosistemas o esa biodiversidad sonora que sucede, por ejemplo, en un entorno subacuático. En este momento diseñamos este proyecto Polar, que es siempre una especulación artística, ¿no? Es como de repente generar un haiku, generar un poema para intentar seducir a un grupo de científicos, a un grupo de militares, a un grupo de académicos, para decir, hoy vamos a ir con nuestras metodologías del arte, son unas metodologías híbridas, son unas metodologías de escucha, a veces un poco caóticas, a veces bien consecutivas, para poder grabar esos otros ecosistemas sonoros. En este momento se me ocurrió la idea, ¿no? Con mi conocimiento electrónico, de poder generar un hidrófono, pero un hidrófono que tuviera diferentes capas resonantes. Normalmente los hidrófonos intentan tener esa escucha lo más fiel, lo más plana, lo más incolora posible, pero ¿qué pasaría si generáramos un hidrófono que tuviera diferentes cápsulas, diferentes resonancias y que pudiera grabar frecuencias extremadamente bajas? A través del desarrollo que nos permiten a día de hoy estas tecnologías de rapid prototyping, ¿no? Esta impresión 3D, ese corte láser CNC, empecé a desarrollar estos sistemas de hidrofonía que básicamente permitían generar lo que voy a ir desarrollando durante la charla es expandir ese axis, ¿no? Ese eje de verticalidad que es en el que desarrolla mi trabajo, que es básicamente, al igual que los estratos de una montaña, poder grabar tanto bajo tierra y bajo el agua hasta la parte satelital, en un eje de verticalidad en el que, como bien decía, que podemos ver esas capas geológicas, esas edades geológicas, pero a nivel del espectro. Entonces, con estos dispositivos, con estos desarrollos, fue los que fuimos un poco seduciendo a las diferentes partes involucradas para poder tener esa acoustic signature, esa firma acústica de diferentes entornos, de diferentes bases, y esa juxtaposición que muchas veces, ¿no? Desde la parte científica, aunque intente ser lo más neutral posible,
tienes un impacto en la naturaleza, ya que llegamos a un lugar y lo invadimos, llegamos a un lugar y de repente hay un ecosistema que se transforma. Un ejemplo bien claro era de repente cómo los pingüinos, ¿no? De repente en la base de O'Higgins se seducen por esos nuevos habitantes que hay, que son los humanos, por esos nuevos colores, por esos nuevos olores, por esos nuevos formatos, y de repente empiezan a popular esa zona y empiezan a modificarla. Entonces, desde primero, desde la invasión o ese acercamiento humano, de repente va habiendo diferentes capas. En el momento de empezar a desarrollar estos hidrófonos, os voy a ir compartiendo parte de los esquemas, si estáis alguna interesada. Todos estos sistemas, como bien anuncia la charla, son de Open Hardware, los comparto, no vendo ninguno de estos dispositivos, pero sí que colaboro o desarrollo otros de estos con diferentes proyectos y diferentes partes de investigación. Entonces, en este caso, era tener un amplificador de extra bajo ruido, en este caso discreto, está funcionando con transistores, se alimenta por el Phantom Power de la grabadora, 48 volts, básicamente. Quizá alguna parte va a ser un pelín más técnica, pero quizá alguna estáis interesados, es justamente poder estar lo más lejos del ruido, ¿no? El ruido lo vamos a entender siempre, ¿no? El 0 volts, la tierra, el ground, la establecemos, ya que el ground y el cero no existe, digamos, lo ponemos en un punto para tener una referencia. En ese punto que tenemos el cero va a ser donde vamos a tener una cantidad de ruido, un ruido de fondo, ese, como bien decía antes, entre señal y ruido. Cuanto más lejos estamos de esa señal de ruido, más margen dinámico y más posibilidad tenemos de poder grabar señales, digamos, más liminales, señales más pequeñas, más imperceptibles. Al estar con 48 volts, la señal de un micrófono estándar, de un micrófono convencional, es una señal extremadamente pequeña, muy sensible, que hay que amplificarla mucho para poder estar justamente en una calidad buena sonora. En este caso, estos pequeños dispositivos, trabajo con electrónica bastante contemporánea, bastante pequeñita, pues el tamaño que estáis viendo de este micrófono y de este amplificador es bastante pequeño, mientras que los hidrófonos en sí tienen ya un tamaño, digamos, un poco más grande, una cantidad de metros de cable para poder llegar abajo y una serie de cápsulas, que cada una de las cápsulas lo que nos permite es grabar una serie de frecuencias, ya que los hidrófonos de por sí, la mayor parte de los que existen a nivel industrial, graban en mayor o menor medida iguales, que es lo que sucedería cuando estás debajo de los 20 Hz, ¿no? O de los 24, 26, 28 Hz, que es lo que graba la mayor parte de los hidrófonos, y podernos alejar de esa capa de ruido. Quizá gracias a haber empezado a estudiar litografía y grabado, aprender a dibujar pelo, pestañas, ojos, empezar a hacer geometría para la electrónica me pareció extremadamente sencillo. En un primer momento hacía las cosas de una forma muy tradicional, muy artesana, que era básicamente pintaba con un permanente y me iba poniendo ahí la resistencia, los condensadores, los transistores. Más tarde fui descubriendo otro software libre, que permitía de repente generar las placas de circuito impreso. En este momento yo trabajo con KiCad, es un software libre, multiplataforma, funciona Linux, Windows, Mac, y te permite básicamente hacer estas pequeñas plaquitas, ¿no? Esta sería la que genero aquí en el laboratorio, luego es a nivel industrial, y quizá lo que os quería tratar aquí es cómo de repente desde un fotolito, desde una pequeña lámpara que emulsiona una placa de cobre, y en esa pequeña placa de cobre lo que generas es, por isolación, igual que se hace en litografía, lo isolas, lo revelas y a partir de ahí luego lo taladras y lo vas soldando los componentes. Quizá algunos de los momentos van a ser un poco caóticos, lo que os diga, ya que mi cabeza funciona así, pero lo que aprendí a dibujar, digamos, eran patrones, ¿no? Pequeños, en este caso, pues es un lagarto con unas llamas. Lo que he podido empezar a generar luego es esa parte de electrónica, y desde esa forma artesana, desde esa forma de en un primer momento empezar a desarrollar estos dispositivos y que haya más gente que estuviera interesada, pues cuando estaba estudiando en la universidad había un momento en el que ya de repente había varios de mis amigos tan interesados que era decir, oye, pues ¿qué pasa si el fin de semana, sábado y domingo, quedamos y del do it yourself a do it with others, ¿no? Hacer juntos estos procesos? ¿Qué pasaría si empezamos a repartir estos dispositivos, estas máquinas, y luego cada uno se lo apropia, se lo reusa, lo lleva a diferentes contextos de forma que podamos aprender?
Estos procesos, con el paso de los años, se han ido sofisticando. Estos procesos se han ido también bajando el coste de poder producir estas placas de circuito impreso. En el momento que las empezaba a hacer, pues había que hacer pedidos casi de 100 unidades, había que gastarse cerca de 2.000, 3.000 dólares en poder hacer estas placas. A día de hoy puedes hacer 5, 10 placas en un precio extremadamente reducido, o sea, por 100 dólares te puedes hacer 10 placas, incluso por bastante menos, con la ventaja que hay menos error, menos ruido y más fidelidad. Entonces, esa idea del prototipo, esa idea del mezclarlo, esa idea de repente el que en lugar de un Frankenstein que a veces no lo puedes llevar y que de repente no te funciona por esos cables, a que esté todo sobre la superficie y poder llegar a lugares y poder grabar esas diversas frecuencias. Os he traído imágenes de los procesos. Quizá en este momento, al llegar de repente a O'Higgins, fue impresionante poder ver esta antena, ¿no? Yo, como antes decimos, llevo viviendo en Alemania. Es una base que es Gars O'Higgins, es una mezcla entre la parte alemana con la parte chilena. Tienen esta antena que es capaz de medir la capa continental antártica con 1/4 de milímetro de resolución. Entonces es impresionante cómo puede lanzar una señal, ¿no?, al satélite, puede recibir hacia abajo y con 1/4 de milímetro puede estar midiendo la evolución de la capa continental antártida. La ventaja de los científicos es que, bueno, hay muchos tipos de científicos, pero hay gente bien loca y bien especial. Entonces, al poder llegar allí, era bien interesante como gente que está aislada, que igual se pasan 2, 3 meses hablando poquito con otros humanos, hablando mucho con las máquinas, hablando, programando, recibiendo las señales, analizando. Al llegar nosotros con esa energía, con esos procesos artesanales, con esos procesos, con esos intereses, fue bien potente poder entender que trabajan de repente con Python, que los datos con el que está, que es un lenguaje de programación muy extendido, que los datos que estaban utilizando eran libres, que eran abiertos, que eran colaborativos, que los podríamos usar, que los podíamos incluso sonificar, que podríamos traer esas frecuencias y llevar esos pequeños crujidos de la capa continental antártica, esa evolución de repente desde que se ha puesto esta antena hasta el día de hoy, y podíamos generar procesos de sensibilización desde las artes. En las noticias muchas veces vemos ese alarmismo, ¿no? Ese momento del calentamiento global, ese momento de los fuegos que suceden de repente en la Amazonía, esas quemas o talas humanas. En los papers científicos a veces vemos esa o sentimos esa frialdad, ¿no? Esa cantidad de datos, ese análisis casi aséptico. Y desde el arte podemos generar estructuras, ¿no?, que rompen un poco esas dos partes, que pueden tener, digamos, una narrativa más especulativa, que pueden generar otros entornos. Entonces, a través de las artes me fascina, como bien decía antes, ¿no?, ese paraguas, ese umbral, ese momento en el que de repente decir, oye, hago uso del rigor científico, lo digiero y lo que vomito es algo nuevo, algo diferente, algo reusado que permite sensibilizar con el entorno y con la época en la que nos ha tocado a todas y a todos vivir. En este momento, digamos, para mí fue interesante, fue la invitación de Sonami, un festival impresionante que tenéis ahí en Valparaíso, en Chile, desde Fernando Godoy, el cómo de repente probar una idea que para mí me parecía interesante, que es decir, ¿qué es lo que pasaría si en lugar de generar antenas, que fueran esas antenas de aluminio, esas antenas que tienen una parte invasiva en el entorno, qué pasaría si utilizamos el agua? No es conductiva de por sí, el agua mineral sí es conductiva, el agua salina es extremadamente conductiva. Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos una fuente? Esa fuente se iría congelando, ya que estábamos a cerca de -28 grados. Al congelarse esa fuente sería nuestra antena, y esa antena iría cambiando por la longitud de onda al irse congelando. Esa parte especulativa, esa parte interesante de poder generar antenas que de repente se deshicieran con el cambio de temperatura, que tuvieran una pequeña, obviamente tiene una parte invasiva, pero es una parte menos invasiva que llegar a un lugar, que poner el cemento, que generar esas torres de antenas y luego o llevártelas o dejarlas ahí, como muchas veces sucede en la mayor parte de los edificios y de las casas, que vemos un antenario brutal porque llega el técnico, instala una antena nueva y en lugar de llevarse la antena vieja y tenerla que tirar, te deja ahí la antena vieja, y entonces hay una antena y tenemos esos antenarios llenos de antenas o llenos de cadáveres que están en las azoteas,
que muchos de ellos podéis subir, podéis verlos, se puede ver el cable perfectamente cortado y se pueden reusar para otros proyectos más especulativos. ¿Cómo podría ser esta antena que se iba congelando y que cambiaba esa longitud de onda y que permitía cada vez que iba creciendo tener una longitud de onda mucho más grande y poder escuchar una serie de frecuencias, digamos, que se denominan radio natural? En este momento empecé a trabajar con esa idea, esa migración de, bueno, en este momento quizá 10 años antes, pero era la primera vez que lo podría llevar a un entorno tan aislado, que era el Very Low Frequency o Extra Low Frequency. Es una frecuencia de radio natural. Esa frecuencia baja es lo que justamente todo lo que entra en nuestra ionosfera se queda rotando desde la parte más electromagnética de las tormentas solares, desde los rayos, truenos y tormentas que suceden dentro de nuestra atmósfera, cómo poder grabar esas pequeñas frecuencias y esas frecuencias poderlas amplificar para luego poder tener esa radionosfera, digamos, esa herciosfera, ese entorno, digamos, resonante que sucede en lugares en los que tienes que estar alejados del ser humano, como bien decía antes, los 50 Hz o los 60 Hz del grid, del power grid que tenemos en las ciudades generan un hum que se justapone, pero no solo se justapone, sino que enmascara todas esas frecuencias naturales y cómo poder llegar a lugares remotos para poderlas captar desde un entorno, digamos, sí, específico, desde un entorno que está bien diseñado desde bajo ruido, pero luego con unas antenas más especulativas que te podían dar lugar a imaginar y a otros imaginarios. En este momento empecé a desarrollar estos sistemas. Son unos sistemas que trabajo con electrónica, como decía antes, bastante moderna, en SMD, Surface Mount Devices. Son componentes extremadamente precisos, son componentes que están hechos para ser soldados por robots, por pick and place machines. En este caso, al venir desde la litografía y desde el grabado y estar acostumbrado a trabajar con procesos bien artesanales, me pareció fascinante poder empezar a utilizar estas resistencias que tienen 0,01% de precisión, transistores que son extremadamente fiables para poderlos llevar y que funcionaran sobre todo en temperaturas que sean desde menos los 40 grados hasta los 70 grados. Entonces, justamente ese rango, ese abanico, permitía hacer una serie de grabaciones que posiblemente pocas se han llevado a cabo en lugares tan distantes como desde el desierto de Sonora, desde Atacama, desde Monegros en España, para tener esa juxtaposición o esa implicación entre lo geogénico, la parte más natural, o la parte más antropogénica humana, y cómo justamente estas frecuencias se solapan o se enmascaran o desaparecen cuando vas llegando a lo que conocemos hoy como las ciudades contemporáneas, que están llenas de dispositivos electrónicos, que están llenas de estas frecuencias, que hay gente que es más o menos sensible a ellas y que en este caso los dispositivos te permiten escucharlas, sentirlas y amplificarlas. Estos dispositivos, la idea es, para mí es una parte fascinante poder desarrollar, poder tener como otro sistema de audición que luego se convierte en otras escuchas, ¿no? Para luego poderlos hacer que sean robustos, que los pueda compartir con científicos, con artistas y que se puedan llevar a lugares directamente insólitos con un precio de bajo coste, ya que te los puedes construir tú mismo. Este entorno, luego, como bien decía antes, ya que me muevo dentro del campo de las artes, me fascina poderlo llevar a entornos narrativos, a entornos de museos, de bienales, de galerías, en los que poder trabajar el sonido como material. A mí me fascina el sonido, la capacidad que tiene el sonido, que no lo podemos tocar, pero el sonido nos toca. Esa amplificación o esa imposición de fuerza a través de las tecnologías pueden hacer que un sonido sea un perfume en el lugar o que un sonido te haga irte de ese lugar, ¿no? Mediante la amplificación. Entonces, a través de la luz y del sonido, que son esos dos materiales que no podemos tocar, pero sí que nos tocan, eh, me fascina hacer instalaciones, hacer narrativas y abrir una serie de preguntas y muchas veces de respuestas más especulativas a otros entornos de escucha y sobre todo de empatía hacia lo que estamos viviendo o a los que estamos inmersos. Tras estar en este viaje a la Antártida, tras ver esa antena que era brutal, ¿no? Para mí era fascinante cómo puedes lanzar una señal y la puedes recibir y tener ese espectro de lo que está sucediendo.
diseñé estas dos maletas que era Air to Ground, Ground to Air. Básicamente una de las maletas genera una transmisión hasta la primera capa más baja de la ionosfera, cerca de 32 kilómetros, lanza una señal, un SWEP, esa señal la recibo de vuelta y lo que puedo captar en un entorno más natural o un entorno dentro de la ciudad es esa implicación humana. Entonces, en el caso de la izquierda o en el caso de la derecha, podemos ver dos piezas, en este caso de acrílico, de cerca de 1 metro por 1 metro, en los que están grabados a láser ese espectrograma, ese waterfall spectrum de las frecuencias y la distorsión antrópica sobre una frecuencia lanzada. Entonces, para mí, que vengo desde el grabado, desde imprimir memoria sobre material, empezar a saltar, a hacer esos grabados, a empezar a hacer esas marcas sobre materiales, sobre cobre, sobre acrílico, con procesos digitales, me fascinaba porque unía esa idea, ¿no? En castellano tenemos que en inglés no coincide igual, que es esa idea de grabado. El grabado puedes grabar sobre el material o puedes grabar también música, un microsurco sobre un objeto. Entonces, esa idea del grabar frecuencias, del grabar sonidos que no podemos escuchar y que no podemos ver y cómo reproducirlos después, lo he ido llevando, traduciendo, transduciendo o metiendo sobre diferentes materiales. Aquí podemos ver dos de las maletas, dos de los dispositivos. En este caso, la maleta de la izquierda es la que está mandando ese espectrograma. Tiene una antena, una antena Yagi, que lanza desde la frecuencia base, que es 0,1 GHz, hasta 2,4 GHz, lanza la señal y la recibo en otro punto bajo diferentes tipos de sensores. Para mí estas experiencias justamente abren esa idea del imaginario, del invisible, como os decía antes, ese antenario, de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Muchas veces tenemos en casa o en nuestros bolsillos una serie de dispositivos que están totalmente conectados a redes, a veces lo llaman la nube, a una serie de ordenadores conectados entre sí, como esos dispositivos están preparados para en cualquier milisegundo poder recibir una llamada, poder recibir un mensaje, esos dispositivos que empiezan desde un desarrollo tecnológico, desde la inversión militar en la ciencia, a cómo nos llegan a un dispositivo de consumer electronics que de repente tiene acceso a 17 GPS para localizarte, a 10 o más redes de antenas, digamos, en los que te está permitiendo poder hacer una llamada, o en el momento también que nos vamos inmersos ahora, poder de repente recibir un meme o mandar un sticker o tener una conversación con los familiares, o esta charla en la que podemos tener ahora de forma dislocada en diferentes partes del planeta. Para mí, este cuestionamiento de las tecnologías, estas cajas negras, estos dispositivos que llevamos en los bolsillos, me abre también esa idea, obviamente, cuando me fascina la seguridad informática, entonces de repente es en ese momento de la privacidad, en ese momento de la escucha, en ese momento que ahora hemos podido ver, por ejemplo, en la SANS, cuando por fin ha cambiado de repente esa legislación, esos momentos de escucha, esos momentos de invasión, esos momentos de privacidad y cómo relacionados desde el arte y cómo poder de repente hacer pequeñas propuestas que nos permiten entender y cuestionar ese entorno que nos rodea desde la escucha. En este otro caso era una bienal en una antigua mina. Me propusieron hacer una propuesta. La mina o la bienal era interesante porque sucedía dentro de la montaña, era una mina en Alemania, se llama Barbarossa. Sacaban en un primer momento cobre, luego el cobre se acabó por ese uso, ese abuso del material, luego sacaban, a veces me trabo un poquitín la forma de hablar castellano, escayola, gips en, en alemán. Entonces quedaba este paisaje que era impresionante, ¿no? Este paisaje totalmente, que podríamos decir natural, este paisaje que estamos viendo está totalmente hecho por el ser humano, por el proceso de, de extractivismo, que de repente ha generado que con el paso de los años ha ido filtrándose el agua y ahora es de repente una especie como de museo bajo tierra en el que sucedía esta bienal. En este caso hice dos polos, dos poles, dos antenas, en el que una sucedía desde dentro y otra estaba en la parte de fuera. Con estas dos antenas lo que me permitía era, igual que os estaba comentando antes, generar ese eje de verticalidad que pudiera grabar bajo tierra, pero con la ventaja de poder estar casi 1,5 kilómetros bajo tierra,
y otro sobre la superficie, con una serie de dispositivos que me permitían grabar alta frecuencia generada por el ser humano, como el GPS, GSM, Bluetooth, Wi-Fi, toda la parte de radioeléctrica, de televisión, de radio comercial, FM, AM, banda ancha, diferentes, a de repente la parte más geológica o ese movimiento de las capas o esas capas freáticas del agua. Entonces, como a través de otra de estas maletas que ha sido un formato que he ido repitiendo en mi obra y en la forma de poder tener dispositivos que los puedo llevar a varios lugares, me permitía de repente captar una serie de frecuencias desde muones, desde el very low frequency del que os estaba hablando antes, desde la parte más de GPS, GSM, Bluetooth, y a través de estos entornos generar una serie de acciones, ¿no? Ese eje de verticalidad en dos lugares, dentro de la mina y fuera de la mina, y cómo poder grabar desde la parte del tráfico aéreo, de la parte satelital, de la parte del NOAA girando, en el que nos va lanzando estas imágenes en un espectro de frecuencias, a lo que sucedía dentro. En este momento de la minería, en este momento esa mi relación con el cobre, llego, aparezco en Chuquicamata, esa gran mina a cielo abierto que está en Calama, en el norte de Chile. Esa mina que es una montaña invertida, es una montaña generada por el ser humano, ese negativo de la montaña. Gracias a Sonami me permiten una residencia artística. Al llegar allí a Sonami, propongo, porque justamente la moneda de 5 pesos, esa moneda de cobre, la moneda con menos valor en el curso legal en el mundo, la estaba volviendo a tener, digamos, el Banco de Chile, a quitarla del ciclo, y esa moneda tenía un precio que era 8 veces en el valor de cobre, ¿no? El valor mineral, el valor del metal, que en el currency, ¿no? En el valor comercial. Para mí es impresionante, estamos acostumbrados a trabajar con dinero de papel, con plástico, con criptomonedas, con monedas, digamos, que no tienen un valor, que de repente todos decimos, vale, pues si te digo que de repente te doy esto y vale tanto, todos nos lo creemos, a de repente una moneda, ¿no? Que es la que menos valor tiene y que de repente 8 veces es el precio en el mercado y que justamente las estaban utilizando para fundirlas, para utilizarlas para bajo varios conceptos. En este momento propongo trabajar con un herrero, con Miguel. Impresionante poder trabajar con él para generar un horno en el que conseguir 2011 monedas del Banco de Chile, esas 2011 monedas que es el último acuño que tenía la moneda, para fundirlas y generar un vestigio. Ese vestigio se convirtió en este disco, digamos, en ese grabado, en esa frecuencia, digamos, del dispositivo y en esa memoria, a nivel de Frankenstein. Al principio me imaginaba que iba a quedar un poco más cercano a un vinilo. En este caso fue fascinante poder ver esa forma octogonal que de repente se había ido fundido y poder tener esas memorias sobre esta moneda y generando este vinilo para luego poder hacer una serie de grabaciones, una serie de fundidos y una serie de narrativas sobre la unión de Chuquicamata. Chuquicamata tiene una calidad del cobre que es súper alta, es un cobre que se utiliza para nivel médico, es un cobre que se utiliza para la electrónica, y cómo desde ese viaje a Chuquicamata de repente vuelvo con esta idea de las monedas y poderlas fundir para generar este vestigio. Para mí estos procesos de especulación, esos procesos en el que de repente te hace pensar el valor que tiene, ¿no? Una moneda de 5 céntimos, pues podrías decir, para no pensar que no tiene ningún valor, cuando de repente tienes 2011 es diferente que tenga ya ese valor, cuando de repente ya desde la transformación con el arte, desde un proceso especulativo, va ganando otra serie de valores, no de por sí económicos, sino de conocimiento, de compartir, de pensamiento, para poder de repente abrir estas especulaciones sobre esos entornos, digamos, naturales y sobre esa abrasión, uso y abuso que vamos a ir viendo en otros de los trabajos. Este proceso se llama Waka, neoextractivismo, sacralidad y escucha profunda. Junto a Geli Morató, directora de Sonandes, la plataforma de investigación basada en el arte, sobre todo en la escucha, me invita a llegar a Sonandes, y poco a poco nos hemos ido acercando unos años más tarde a de repente a Potosí.
Potosí es el lugar del Cerro Rico, donde la corona española de repente llega y durante más de 500 años se ha ido justamente extrayendo esa plata de gran calidad, a de repente una unión entre el díptico, ¿no? Entre la parte de la minería de plata, en esa mina, en este caso ese negro mina, ese interior mina, junto con otra narrativa que está sucediendo ahora, que es la explotación del litio, la explotación del triángulo del litio, en el que justamente partimos este próximo viernes, en 2 días, para llegar a esas diferentes comunidades, esos diferentes humedales de la zona andina. Entonces, generamos de nuevo esa especulación entre el negro mina y el blanco salar, entre esa narrativa y esa abrasión del entorno desde más de 500 años a esa idea del oro blanco, a esa situación que en Atacama ya ha avanzado muchísimo, que en diferentes lugares de Argentina también está sucediendo muchísimo. Obviamente la política ahora de Chile, la política de Argentina, esa idea de extraer el mineral, esa idea que también parte desde el gobierno de Bolivia, que de repente se vuelve un discurso político y que hace que determinados presidentes caigan o que haya esos momentos ahora de crisis e inflación por esa idea, ¿no? Por esa idea de esa, o sea, que la transición energética quizás lo que menos cuenta ahí es esa idea de ese futuro de riqueza que podemos ver que en Potosí no sucedió y podemos especular que para todas las comunidades atacameñas no va a suceder. Entonces, ¿cómo desde las artes podemos de repente registrar, cómo podemos documentar esos paisajes sonoros, esa zona especulativa, a través de diferentes comunidades? En este caso, con el colegio, con el Ilustre Colegio de Platería de Potosí, empezamos a generar una serie de propuestas, una serie de trabajos sobre la plata. Era impresionante ver cómo de repente ellos, siendo de Potosí, la plata la compraban de Perú, porque no podían comprar la plata del mismo Cerro Rico del que tenían enfrente. Cómo de repente nos acercábamos también a la parte de la filarmónica, la joven filarmónica de Potosí, y cómo podíamos con ellos de repente generar otro proceso también sobre esa sonoridad del interior mina, cómo muchos de sus familiares trabajan en la mina y cómo ellos todavía no habían podido entrar en la mina y era de repente ese cerro desconocido, sobre todo también a nivel visual, pero a nivel aural. Cómo de repente podíamos llegar a Pulacayo, ¿no? Pulacayo, una ciudad donde estaban las primeras locomotoras de Latinoamérica, los primeros cines. Era un lugar impresionante y que ahora está abandonado, que lo que queda ahí es un museo y un colegio por la infraestructura de las carreteras, porque es más fácil, digamos, que todos los diferentes alumnos y alumnas vayan ahí a ese lugar por esa infraestructura que en los otros lugares, y poder hacer de repente diferentes estructuras y diferentes estrategias pedagógicas con ellos. Cómo trabajar con algunos de los grupos de los mineros o con algunas singularidades de los mineros, con esa gran ventaja de Bolivia que te permite llegar a lugares que sería bien difícil en otros entornos. Y empezar también a trabajar con la minería, con algunos de los mineros de sal, y podernos acercar a la minería de litio. En este caso, parto desde una idea con la escuela, con la Ilustre Escuela de Platería de Potosí, y es a través de una serie de monedas que había de de estas familias que habían de repente guardado esas monedas en la casa. Cuando la casa de repente la tiran, encuentra estas monedas que ya no tienen valor, con los casquillos que se utilizan en estos lugares, digamos, para esas pruebas militares, y cómo a través de una serie de casquillos, esas monedas, de nuevo, es la estrategia de fundirlas, ¿no? Esos dos valores, ¿no? Esa idea de la economía y de la imposición de fuerza desde la parte militar o desde la geopolítica, poder hacer un instrumento que es de los instrumentos más antiguos, que se han repetido en muchas comunidades, en muchas partes del planeta, que es un bramador, un bull roar en inglés, y cómo a través de generar esos 4 bull roars hacer una serie de acciones, ¿no? En lugares en los que está sucediendo el extractivismo, al estar en el altiplano, en este caso el altiplano boliviano, por encima de los 4.000 metros no hay vegetación, no hay prácticamente nada de vegetación. Que no haya vegetación significa que el viento muchas veces no tiene con qué chocar, con qué friccionar. Nuestra psicoacústica, cuando llega a estos lugares, da la sensación que son extremadamente silentes. Pones la grabadora y de repente está picando,
porque la grabadora está ofreciendo una resistencia. Nuestro cerebro tan pronto pasan una serie de minutos y en la sensación acústica de cómo nos choca contra el oído, el cerebro, que es un gran filtro, la quita y nos da esa sensación de silencio. Era la idea de poder cortar el viento, poder hacer una serie de acciones con esa circularidad de la tradición andina, con esa circularidad de esas repeticiones que están sucediendo entre Potosí y en Uyuni o el Salar de Tunupa, que es como antiguamente se conocía, y hacer una serie de nuevo de estrategias o de composiciones desde generar unas piezas que tenían un valor y llevarlas a otro campo. Con este trabajo, junto a Geli Morató, hicimos una propuesta para el Haus del Kulturen del Welt para los 100 años de radio en Berlín, en el que nos invitaron a trabajar con esa idea con una propuesta de las radios. En este caso, junto a Geli, empezamos a trabajar con esa idea de la quema del Amazonas, la quema para el monocultivo, para el cultivo de la soja, esas quemas intencionadas, esas quemas que desde el gobierno, desde diferentes entidades, desde el sector privado, se generan para luego obtener esos monocultivos y cómo de repente eran esas radios comunitarias los sistemas de alerta inmediata, los sistemas de documentación y los sistemas que estaban paralelo a ese discurso, digamos, político, a ese discurso institucional, a esa fake news que se estaban generando sobre cómo esos incendios eran por el calentamiento global, por la falta de lluvia, y muchos de ellos, en varias de las ocasiones, habían visto llegar a un grupo de gente desconocida, bajarse y de repente, horas más tarde, hay un incendio. Llegan otra gente desconocida, llegan al lugar y hay otro incendio. Entonces, desde estas diferentes radios comunitarias, desde Radio Giré, Radio Gigante, Radio Santa Cruz, estaban documentando, desde pidiendo ayuda, alarmando a lo que estaba sucediendo, haciendo que es un lugar en el que la telefonía móvil en muchos de los lugares no llega, pero sí que llega a la radio, con esa gran ventaja de poder utilizar este sistema de alarma. Y básicamente fue una colaboración con estas diversas entidades para proponer otras estrategias, para proponer de repente cómo sonificar, cómo visualizar, cómo empatizar con estas narrativas, y a partir de ahí generamos este proyecto de As Noise, en el que todavía está en continuación. Otro de los proyectos que os presento aquí, otras de las diferentes partes de escucha, es Terra Ignota. Terra Ignota, dirigido por Nicolás Spencer. Somos un grupo que está entre Argentina, entre Chile, entre Alemania, en varios lugares, en el que básicamente parte con esa idea de bajar a la Antártida y desde la Antártida empezar a subir poco a poco. Entonces, partimos desde la Antártida y hemos ido llegando a Yendegaya, a diferentes parques, a diferentes entornos, a diferentes lugares, para poder escuchar, para poder sentir, para poder medir diferentes rangos de frecuencia antes justamente de que el ser humano llegue, porque obviamente hay un gran interés en toda esa zona del sur, es donde justamente están ahora los servidores de Amazon, donde están los servidores de Porsche, donde está Tesla, donde de repente se han puesto una serie de observatorios, donde está esa idea del hidrógeno verde y cómo se ha ido generando estos entornos y esta especulación. Entonces, la idea desde esta propuesta artística era poder llegar y poder documentar, poder recorrer el lugar con un grupo de la comunidad Yagán, con un grupo de la comunidad Segnan, y justamente podernos mover y transitar el recorrido y hacer una serie de foros, de discursos, de charlas y poder documentar estos procesos. En este caso, para mí era fascinante poder generar una serie de dispositivos que nos permiten escuchar, que nos permiten medir, que nos permiten ver el impacto de la actividad humana, de la actividad humana pasada. Hemos podido visualizar vestigios humanos antiguos, hemos podido grabar diferentes entornos y poder tener una visión del espacio un poco diferente. Y en este caso mi aportación, una de las aportaciones, era la idea del Ignota Logger. El Ignota Logger es un pequeño dispositivo que básicamente permite grabar en una tarjeta SD, pero también visualizar y analizar en el propio, en el campo, una serie de factores como es la temperatura, la presión, la humedad, los gases, altitud,
los niveles de nitrógeno, de fósforo y potasio, que son esos niveles de fertilidad, digamos, la electroconductividad, la humedad, pH, los rayos ultravioleta, infrarrojo y el full spectrum. Entonces, de esta forma empezamos a generar esa idea de, porque íbamos con un grupo de arqueólogos, con un grupo de geólogos, y cómo con este grupo, ¿no? Con estas, cada uno con nuestras metodologías, con nuestras sensibilidades, con nuestras observaciones, poder recorrer y transitar el lugar, ¿no? Lugares en los que hemos estado cerca de 12, 14 días con las carpas, con las mochilas, transitando, para poder grabar, medir y sentir diferentes de los entornos en los que nos estábamos moviendo, entornos en los que el ser humano ha dejado de existir hace bastantes años, y en esos entornos cómo se han podido llevar a cabo y cómo se han podido modificar. En este caso, esta idea del Ignota Logger es un pequeño dispositivo, funciona con baterías, es un pequeño dispositivo que tiene una serie de sensores, funciona con un microcontrolador, te muestra en la pantalla, y quizá este dispositivo surge desde una frase con Teco, el arqueólogo director de la expedición, en el que de repente lanza esa hipótesis, en el que dice de repente, desde la arqueología nosotros somos una de las ciencias que necesita destruir el material y la evidencia que estudia. Para mí esa frase, por una conversación también en una plataforma como esta, se me quedó resonando, y es como decir, ¿cómo podríamos generar metodologías y estrategias de análisis sin que destruyan o que tengan el menor impacto posible? A partir de ahí empezamos a desarrollar esta idea del Ignota Logger, de trabajar con LIDAR, de trabajar con el sonido, ¿no? Esa arqueoacústica, poder grabar una serie de impulsos en un lugar, por ejemplo, en la zona más de las cuevas, en los aleros, y gracias a esta sensibilidad, ¿no? Uno de los artistas encontró el primer vestigio lítico, ¿no? De esa especulación que teníamos, que justamente en el Valle de Yendegaya era un cruce de civilizaciones, era un cruce de compartir conocimiento, era un cruce en el que de repente intercambiaban una serie de materiales y de conocimiento. Se encuentra el primer vestigio lítico, y a partir de ese vestigio lítico vamos haciendo una serie de mediciones y nos podemos ir moviendo y navegando el espacio para encontrar otro alero, una serie de pinturas rupestres y una serie de eventos que no estaban documentados. Estos procesos que os digo, claro, para mí parten desde otras formas de sentir o de empatizar con el lugar. Quizá aquí os propongo un salto quizá un poco abrupto, pero en este caso fue la relación de por qué llegué a Bolivia por primera vez, ¿no? Desde Sonandes, con esa invitación, que justamente estaban trabajando era la Bienal, trabajando con el concepto de percepción. Estaban trabajando con la comunidad sorda, estaban trabajando con comunidad vidente, invidente, con de repente diferentes entornos de sensibilidad y siempre enfocado hacia la escucha. En este momento Geli me invita a trabajar con una comunidad en Cochabamba. Esa comunidad en Cochabamba era una comunidad sorda, y empezamos a trabajar con la idea de la escucha desde la piel, cómo nuestro mayor órgano, que es la piel, nos permite escuchar, cómo nuestro cerebro también escucha más allá de la parte coclear, y cómo podríamos escuchar desde el cuerpo. En este caso, empiezo a desarrollar una serie de dispositivos tecnológicos que nos permiten reproducir frecuencias extremadamente bajas, generar una serie de transducción sobre materiales y una serie de membranas para escuchar desde las membranas. Entonces, cómo desde las membranas éramos capaces de poder de repente, sordos y no sordos, de repente podríamos escuchar desde el cuerpo y podríamos escuchar desde los sentidos. Para mí, este proceso es fascinante porque es la fisicalidad del sonido. Es ese momento en el que la parte coclear desaparece y justamente puedes sentir todas esas frecuencias desde el cuerpo. Este proceso se ha ido llevando tanto en el Festival Monte Audio como en Sonami, con el Parque Explora de Medellín. Y justamente ahora se va a repetir en Bogotá en octubre. Entonces, para mí, la idea de la música está bien lejos del sonido como material, es uno de los colores que hay. Me fascina trabajar con
las ventajas que te da el sonido con la amplificación. Entonces, este proyecto fue una de las puertas de repente probar varias de las experiencias que traía, digamos, desde trabajar en el laboratorio de experimentación audiovisual de la Universidad de Leipzig. A partir de ahí otros proyectos que también unen esas otras ecologías, ¿no? Esos otros entornos. Era trabajar con el último planetario electromecánico que quedaba en Europa en funcionamiento. Entonces Carl Zeiss inventa el planetario que a modo de herramienta, igual que el microscopio, nos permite ver hacia adentro, digamos, amplificar. El planetario nos permite sobre una bóveda antrópica, una bóveda generada por el ser humano, poder tener una serie de constelaciones con un rigor que tanto para la navegación como para el análisis de la bóveda celeste puede ser medible y puede ser entendible y te permite viajar en el tiempo 100 años atrás y 100 años adelante. Carl Zeiss, que posiblemente conocéis la parte más de las cámaras y esas lentes de fotografía, ha inventado una serie es aquí en Jena, es muy cerquita de aquí a 150 kilómetros, inventa una serie o su grupo liderado por él, inventa una serie de tecnologías, entre ellos el planetario, se genera el primer planetario y de repente, claro, poder de repente entender ese gran calendario, ese gran reloj en el que estamos inmersos, ¿no? Poder de repente ir hacia atrás, pero también ir hacia adelante y poder tener una serie de registros es una gran revolución. En este caso, los planetarios han ido girando, como la mayor parte de las tecnologías, a tecnologías digitales. A día de hoy funcionan todos con un proyector, que casi tiene pues unos 210 grados, 240 grados, en el que ya el planetario muchas veces se utiliza, ¿no? Para ver de repente una película, una manifestación en 3D, una parte más inmersiva, pero que en este caso este sistema hecho con fibra óptica nos permitía de repente viajar hacia atrás y hacia adelante y generamos una propuesta que era a través de un Universe Sandbox. Es un sistema que lo que nos permite es, tienes a nivel digital un entorno natural y ese entorno, o sea, un entorno que tiene la física del espacio de las galaxias conocidas, puedes empezar a generar qué es lo que pasaría si de repente llega un asteroide y entra dentro del sistema solar a una serie de velocidad. ¿Qué es lo que pasaría si de repente hubiera el sol se apagara y tardara 8,16 segundos en llegar a nosotros esa oscuridad? Entonces generas una serie de entornos, ¿no? Una especie de placa de Petri, pero planetaria, que permite de repente sentir y percibir todas estas frecuencias. En el caso del planetario, montamos un sistema multicanal. En ese sistema multicanal estaba ZKP2, que es justamente ese planetario, y a partir de ahí teníamos unas narrativas especulativas que nos hablaban desde ese punto, ¿no? Desde esa creación de la vida desde 100 años atrás hasta 100 años al futuro. Otro de los proyectos que os traigo, ¿no? Porque quizá mi trabajo lo que trato es, estoy en tres disciplinas. Una disciplina es la parte más experimental, que son todos estos dispositivos, estas máquinas que a veces no sé muy bien lo que estoy haciendo, otras veces lo tengo mucho más claro, otras veces conecto una cosa con otra y de repente tengo una respuesta y hasta que entiendo qué es esa respuesta, esa señal, me lleva una serie de años. En esa parte más experimental, lo suelo resolver a nivel de acciones, a nivel de propuestas sonoras, a nivel de conciertos. Cuando esas propuestas tienen una base, digamos, en los que ya empiezo a comprender, en la que ya de repente me he relacionado con diferentes escritos, con diferentes conocimientos, con diferentes científicos, lo suelo resolver a nivel de instalación eh, en un museo, en una galería, en una bienal. Y la última parte, que quizás la que a mí más me fascina, es el cómo devolver ese conocimiento, ¿no? Es cómo de repente, si ya llega el dispositivo y estaba medio funcionando, cómo de repente pulirlo para poderlo llevar a un entorno y luego cómo pulirlo para publicarlo y que otra gente lo pueda utilizar, emplear, copiar, clonar, usar para otros fines. En este caso, he ido trabajando con una serie de antenas que lo que permiten es grabar diferentes acciones de diferente actividad humana, diferente actividad más que humana, para poderlo llevar al entorno sonoro. Entonces son frecuencias bien abstractas, son frecuencias que se escuchan, igual que antes habíamos visto eso de infra desde la piel, con una gran amplificación de graves, con un momento en el que de repente es qué sucedería si fuéramos capaces de escuchar todo este tráfico, ¿no? Electromagnético en el que nos vemos inmersos, en el que nos vemos bañados constantemente y cómo tendría un impacto
en nuestro entorno. Entonces, a través de estos sistemas y esa amplificación electrónica, esa serie de antenas, lo que me permiten es traer ese invisible y modificar ese invisible para poderlo llevar al espacio de concierto. En este caso, uno de los grandes proyectos que he ido haciendo durante estos años ha sido junto a Mario de Vega de Ciudad de México, ahora es profesor de sonido en la Universidad de Kassel. Generamos una plataforma se llamaba R. En esa plataforma básicamente nos interesaba esa irritación molecular, esa corrupción de datos, ese uso del diseño, esa amplificación de señales. Yo estaba ahí más centrado en el desarrollo de estos dispositivos. Estos dispositivos eran cerca de en 2008 cuando empezamos a hacer estas máquinas, justamente con ese imaginario, ¿no? Con ese imaginario de repente de la creación del lenguaje, de Babel, de generar un amplificador. ¿Qué pasaría si le metes un tipo de sensor? De repente, si lo vas generando como una torre y vas amplificando pues por 200, 400, 800, 1600 y vas generando esos niveles de amplificación, cómo de repente hacer sistemas de pedagogía no reglada. Quizá para mí es súper interesante lo que he ido conociendo bajo diferentes entornos de hacktivismo, diferentes entornos de seguridad informática, diferentes entornos en los que justamente no era arreglado. En la universidad aprendí una serie de técnicas, una serie de procesos, pero en diferentes gasteches, en ocupas, en festivales, de repente, cómo de repente encuentras a alguien que te brinda un poco de tiempo, y era la idea de poder devolver todos estos conocimientos aprendidos a través de una plataforma que en este momento era RAW, y generar estas estrategias de educación, de pedagogía, de compartir conocimiento no reglada. Para mí en aquel momento, o sea, producir las placas era extremadamente caro, lo hacíamos todas a mano con esta idea de que de repente había un taller, venían 12 personas, isolaba las placas, las cortábamos y cada uno se iba a una de las partes en diferentes talleres que habíamos hecho por diferentes lugares. Y en estos talleres luego lo interesante es que eran bien abstractos, ¿no? Quizás ibas a hacer un sintetizador, la audiencia que viene está más interesada en la música. Al estar trabajando con estas frecuencias inaudibles, al estar trabajando con frecuencias de que muchos de nosotros todavía no hemos llegado ni a escuchar, el público era bien diverso, ¿no? Era de repente desde biólogos, científicos, antropólogos, gente que venía desde las artes, otra serie de profesoras, de profesores, y durante ese proceso empezamos a trabajar con documentar más exhaustivamente estos dispositivos, a empezar a tener ya presupuesto para poder producirlos a nivel industrial, a que no fuera, digamos, tan difícil empezar a acercarse a este mundo de la electrónica precisa y de bajo ruido, y a empezar a generar otro tipo de estructuras, ¿no? Y otro tipo de narrativas en las que también podíamos jugar con otras narrativas. Esto es un pequeño transmisor de radio, ¿no? Era un transmisor de radio así pequeñito que lo que nos permitía justamente era conectar por USB, tiene una pequeña antena y puedes transmitir cerca de 500 metros la señal tu, desde tu ordenador. Para mí en este momento era bien interesante esa idea en el de cómo se utiliza el dispositivo. Tú este dispositivo lo puedes utilizar para transmitir en una frecuencia que no está usada, en una frecuencia que está vacía. Puedes utilizarlo para bloquear una señal, puedes utilizarlo para subvertir una señal. Entonces, justamente cómo el compartir información se puede convertir en un acto legal o ilegal según la percepción y el sentido de quien lo ejecuta. Entonces, para mí, estos dispositivos generan una forma de cuestionar entornos a los que normalmente estamos. Las radios comienzan en las universidades, se van comercializando hasta que de repente, pues no sé cuántas radio escucháis o qué radios escucháis del rango de FM, pero básicamente se alimentan de la publicidad. Entonces hay poquitas radios, ¿no? Sí, tenemos aquí a Monte Audio, tenemos a Radio Sonami, tenemos a Radio Caso, tenemos la parte de las radios de Sonandes, tenemos otros lugares de propuestas que están trabajando con utilizar la radio y amplificar las voces y llevar las voces a otros lugares, pero la mayor parte del FM básicamente vas haciendo un squelching y lo que escuchas es entre publicidad o las mismas músicas en la mayor parte de los lugares del planeta.
Entonces, ¿cómo de repente documentar estas herramientas? ¿Cómo de repente empiezo a trabajar con esto de radio y veo y de repente digo, hombre, si las ondas de radio es el Wi-Fi y el Bluetooth, son ondas de radio en una frecuencia más alta, ¿cómo sonaría ese Wi-Fi y ese Bluetooth, ¿no? De repente, ¿cómo sonaría el GPS? Entonces comienzo junto a Mario a diseñar estas máquinas que nos permiten escuchar, que nos permiten sentir todo ese tráfico electromagnético, todo ese electrosmog. Es una frecuencia que lleva muy poquito tiempo con nosotras, con nosotros. Se ha inventado hace cerca de 21 años, hace 17 es cuando de repente 16 empieza a exponencialmente a crecer, ¿no? Pues si vemos desde qué año de repente está estos smartphones, ¿no? Desde 2009 o todas estas frecuencias, cómo de repente empiezan a generar todo este Wi-Fi, este Bluetooth, ese tráfico electromagnético y cómo de repente podemos escuchar este tráfico y darnos cuenta que es una frecuencia que es tan pequeñita que es capaz, sí, pasa por las paredes, pasa por las ventanas, pero también llevamos nuestros dispositivos en el bolsillo, nos lo pegamos al cerebro, ¿no? Nokia decide de repente quitar la antena porque es como menos estética y decide poner un chip que es la que se encarga de antena, pero en el README, digamos, en lo que te deberías de leer de estos grandes dispositivos tecnológicos que llevamos, te dice que te lo pongas a 2,5 centímetros del oído. iPhone está sobre 1,5 centímetros del oído, Samsung te dice 2,4. Entonces, básicamente tenemos teléfonos que se supone que los tendríamos que tener a esta distancia, utilizar como manos libres y los llevamos pegados a nuestro cuerpo. Entonces, justamente desde esa especulación sale este dispositivo, esta pequeña antena. Desde esta pequeña antena encuentro un paper que de repente dice que nuestra espina dorsal tiene una resistividad de 50 ohms, que podríamos utilizar nuestra espina dorsal como receptora para todo este día de los wearables, demostrado que puede recibir, que puede tener. Entonces, a través de un software que diseña antenas, genero esta antena especulativa que está impresa, más la otra antena que tiene ahí, y empezamos a abrir las narrativas, y en el momento en el que empezamos a abrir estas narrativas, empezamos a grabar acciones, ¿no? Era impresionante de repente llegar a Nueva York, empezar a grabar y darse cuenta cómo la gente estaba ya, pero claro, en 2008, 2009, pegada a los teléfonos móviles, cómo de repente estaban bloqueados, ¿no? La parte de la audición en el metro de Nueva York, y de repente estamos en el metro y hay un momento en el que estamos así con los audífonos y con este dispositivo y de repente es como un baño electromagnético que nos atraviesa y era básicamente el metro empujando desde la parte del túnel, ¿no? Toda esa capacidad, al ser metálico, toda esa corriente electromagnética, así como si fuera una película SNAF, así atravesándonos. Y desde ese dispositivo empezamos a escribir, empezamos a presentarlo en diferentes entornos y en un momento, de repente, junto a Daniela Silvestrin, empezamos a generar una serie de dispositivos, una serie de escritos, otra serie de transmisores de FM, otra serie de circuitería electrónica que empezaba a hablar sobre esa radio hecha por el ser humano, no esa ya very low frequency, sino esa radio sobre el ser humano, pero no esa radio comercial del AM y el FM, sino todos esos dispositivos inalámbricos que nos rodean. Y a partir de ahí empiezo a generar también otras máquinas, ¿no? En este caso es el Signum, es un dispositivo que tiene 8 entradas, 8 salidas, permite escuchar de luz, diferentes rangos de luz a sonido, campos electromagnéticos, diferentes tipos de antenas. Es un dispositivo que ha ido creciendo, ¿no? Con el paso de los años. Quizá esa parte del grabado y esa parte de los estudios que he tenido es lo que todavía me fascina, poder establecer memorias y vestigios, ¿no? Igual que ese disco del Apolo y ese disco que de repente dorado que está yendo por la galaxia, es poder ir trabajando con diferentes partes de electrónica, poder ir estableciendo diferentes narrativas y cómo llevarlo a diferentes entornos, ¿no? En el que cuestionar el invisible. Cuestionar el invisible, cuestionar de repente lo que es la amplificación, lo que es la distorsión, lo que es el ruido, lo que es el consumer electronics, poder documentar estos procesos para que otra gente los pueda aprender, los pueda cuestionar y llevar esto tanto a la parte más científica como a la parte más sensible de las artes. Lo que os quería quizá presentar aquí es, de forma casi final, es esta parte, digamos, más musical. Quizá algunos de vosotros
Durante el paso de los años y hacer todos estos transmisores, he ido luego desarrollando una serie de instrumentos, una serie de osciladores de precisión para calibrar las máquinas. Esos osciladores luego de repente se han convertido en máquinas de percusión, en envolventes, en filtros, en secuenciadores. Y para mí esta idea de desarrollar estas máquinas siempre ha sido un momento de investigación, ha sido un momento del qué pasaría si de repente genero, ¿no? un dispositivo, ¿no? Para poderlo tener y en lugar de poder hacer uno y puedo conseguir que una empresa me haga una serie de knobs que sean de metal, una serie de botones que pueda tocar en la oscuridad y a través de publicar estas cosas, de compartirlos en talleres, en festivales, en entornos, he ido pudiendo desarrollar estas pequeñas máquinas. Estas era justamente para el proyecto Infra que nos permite visualizar, ¿no? A modo del osciloscopio, visualizar las ondas. Entonces era súper potente de repente porque que es que tanto yo poder ver una onda como alguien que no la pueda escuchar y que solo la puede sentir, de repente poder entender cómo funciona la onda, cómo funciona la amplitud, qué diferencia hay entre volumen y frecuencia, cómo podemos entender unas frecuencias bajas, altas desde esa visualidad, ¿no? Desde esa parte de, de la vista. Y desde esos dispositivos lo que hemos podido hacer es diferentes estrategias, diferentes pedagogías, diferentes bancos de herramientas y bancos de experiencias para compartirlo con la comunidad. Creo que aquí os podría terminar la charla y estaría súper interesado que me hagáis así alguna pregunta.